Bueno, pues si os parece, empezamos ya, como han pasado 2 minutos de las 6 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo debate de la NAU de la Igualdad. Daros las gracias a todas las asistentes por venir una vez más a reflexionar en grupo, ¿no? Y en esta ocasión con un tema muy especial. Y, por supuesto, gracias adelantadas a nuestras ponentes, bienvenidas también, y a la Unidad de Igualdad, como siempre, mi agradecimiento por realizar todo su trabajo de una manera siempre tan precisa y tan comprometida. El tema de hoy es hablar de un doble mercado indigno, como es el mercado de explotación sexual y el mercado de explotación reproductiva. El tema lo hemos elegido en virtud de que hoy, día 23, es el Día Internacional contra la Trata y el día 28 de septiembre es el Día Internacional por los Derechos Sexuales y de Reproducción. Cuando hablamos de abolir este tipo de explotación contra la mujer, del tipo que fuera, y pretendemos y reivindicamos su abolición, es precisamente porque atenta contra la dignidad de las mujeres. Y hablo en plural, de las mujeres, porque la dignidad, en el sentido constitucional, no es solamente un bien jurídico protegido de la persona que lo tiene, sino que cuando se daña la dignidad de una persona, se daña la dignidad del colectivo. Por tanto, hay que tener en consideración que el mirar hacia un lado como Estado, como institución, ante la explotación sexual o la explotación reproductiva es no atender a esa colectividad y esa corresponsabilidad que tenemos en procurar la dignidad de todas las mujeres. El debate lo va a dirigir una compañera asidua de nuestra casa, es la profesora Berta Chulvi, que es profesora de Psicología Social, es periodista y, como digo, bueno, pues ya le conocéis todas porque es asidua de la Unidad de Igualdad. Y, por supuesto, van a protagonizar el debate dos mujeres que también las hemos leído y oído mucho, como es, por un lado, la compañera Carmen Valls, médica y endocrina, y la compañera politóloga Laura Nuño, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre, los debates de la NAU son debates que se basan en el respeto y se hacen desde el respeto a todas las posiciones que se quieran mostrar, siempre pensando en que tenemos que unir los feminismos, tenemos que ir en la misma dirección, y como es el velar por la dignidad y los derechos de la mujer, ¿no? Con la pandemia hemos visto que los prostituidores no han parado, y las mujeres objeto de prostitución han tenido que seguir trabajando, poniendo toda su vulnerabilidad expuesta a la pandemia, ¿no? Pero sobre todo, y a efectos de universidad, nos preocupa mucho en la Unidad de Igualdad y a mí el hecho de que en las universidades vemos que se buscan a las mujeres universitarias precisamente con la finalidad de que donen óvulos, porque es un perfil muy llamativo, claro, y, por supuesto, que sean también vientres de alquiler. Por tanto, es uno de los temas que también nos preocupan y, bueno, fruto de eso decidimos que estos tenían que ser los temas con los que empezar a poner en marcha la NAU de la Igualdad este año. Mi agradecimiento a las ponentes y a nuestra compañera periodista por todo el tiempo que nos vais a dedicar para formarnos y para seguir entendiendo la complejidad de la realidad ante la que estamos. Y, bueno, yo creo que el debate está servido, no me entretengo más. Berta, tienes tú la palabra para presentar a nuestras ponentes y, bueno, pues a disfrutar la tarde todo el mundo. Muchas gracias. Apago yo cámara y micro y así va todo mucho más. Muchas gracias, Elena. Bienvenidas, bienvenidos. Estoy convencida que una gran parte de la audiencia conoce a Carme Valls-Llobet y a Laura Nuño Gómez, así que voy a ser breve en su presentación, pero sí que me gustaría contaros algo de su trabajo, sobre todo para aquellas personas más jóvenes que no las conocéis. Carme Valls-Llobet es médica endocrina y es una referencia internacional en la praxis y en la investigación de la medicina con enfoque de género.
cuando muy poca gente se preguntaba si las mujeres y los hombres enfermábamos de manera diferente, Carmen fundó, con algunas compañeras más, el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, CAPS, en Barcelona. Desde allí puso en marcha y dirigió, y todavía dirige, el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida, que ha sido una guía extremadamente útil para el movimiento feminista en España. De sus muchos trabajos, a mí me gustaría destacar 3. Uno de ellos es un libro pionero que Carme Valls edita en 1994 y que lleva por título Mujeres y hombres, salud y diferencias. Otro es un libro conocidísimo que Carmen publica en 2009 y que lleva por título Mujeres, Salud y Poder, que lo edita la colección Feminismos de Cátedra con la Universidad de Valencia y que nos ofreció a las feministas de este país una referencia clave para entender muchas cosas que pasaban en nuestros cuerpos y también mucho sobre cómo nos veía el sistema sanitario, el sistema de salud. Y el último al que yo quería referirme es su libro Medio Ambiente y Salud, publicado en 2018, también en la misma colección de Cátedra, en el que Carmen aúna su mirada feminista, su mirada como médica con esa conciencia feminista, a una reflexión sobre la contaminación medioambiental que está detrás de muchas de las enfermedades que padecemos las mujeres. Carmen Nuño Gómez, a quien yo conozco un poquito menos, pero también he seguido, es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. En esta universidad, Laura es directora de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público y en esta universidad impulsó la creación del Observatorio de Igualdad y del primer grado académico de género en España, del primer grado que se impartía con esta especialidad en una universidad española. De sus muchas publicaciones, artículos y monografías, yo he pensado destacar 3. Un libro importante que publicó en 2010, con el título de Varón sustentador, orígenes y consecuencias de la división sexual del trabajo, donde Carmen explicaba, donde Laura explicaba perfectamente cómo el patriarcado nos habría relegado al espacio de lo privado y el feminismo había sacado a las mujeres al espacio público. Otra obra colectiva que dirigió con Ana de Miguel y que lleva por título Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional, publicada en 2017, en el que ella y otras autoras desgranaban los factores e intereses que confluyen en esa institución de explotación ancestral que es el sistema prostitucional. Y su último trabajo, apenas publicado hace unos meses, que acaba de editar Catarata y que lleva por título Maternidades S.A., el negocio de los vientres de alquiler. En este libro, Laura destripa la explotación de las mujeres que se produce en esa industria eufemísticamente denominada gestación subrogada, así como las consecuencias en términos de derechos que tiene esta práctica para las mujeres y para sus criaturas también. Con lo cual, hoy, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y en un contexto como la pandemia, que agudiza la desigualdad y el sufrimiento de las mujeres, a mí personalmente me parece un acierto que la Universidad de Valencia, la Unidad de Igualdad, haya querido aunar las visiones de estas dos intelectuales, de estas dos investigadoras, porque desde estas dos áreas, desde la medicina y desde el mundo de los derechos y de la política, Carme Valls y Laura Nuño pueden ayudarnos a reflexionar sobre cómo se manifiesta en el mundo actual, qué nuevas versiones encontramos en el mundo actual de una idea central de la ideología patriarcal, que es esa idea de que las mujeres somos sobre todo cuerpos y cuerpos destinados a satisfacer los deseos de los otros. Algo que conecta directamente con el tema que nos ocupa y que Elena ha esbozado en cuanto a explotación que tiene que ver con la salud reproductiva, explotación que tiene que ver con la prostitución. Así que
Aquí tenemos a Carmen y a Laura. En primer lugar va a intervenir Carmen, después hablará Laura y vosotros y vosotras podéis ir lanzando vuestras preguntas a través del chat y así después de sus intervenciones retomaremos aquellas cosas que vosotras hayáis podido plantear directamente. Así que bienvenida, Carmen, un placer tenerte con nosotros y a ver si nos funciona la tecnología. Yo apago mi micro también. Si mi micro está abierto, sí, no, creo que está abierto. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué? Sí. Intentamos remarcarte un PowerPoint. Si clicas aquí. Y ahora le picaré ya nada. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto, Carmen, muy bien. ¿Vale? Muy bien, vale. Pues vamos allá. En primer lugar, como ya nos conocemos, pero he visto que hay más de 90 personas apuntadas en este momento, me presento, Carme Valls Llobet, formo parte del Centro de Análisis y Programas Sanitarios, desde el que hacemos la revista Mujeres y Salud. Veis aquí el logotipo del CAPS, el Centro de Análisis, y la red de médicas y profesionales nos llamamos Red CAPS, y a la derecha veis también el logotipo de Mujeres Europeas para un Futuro Común, que es una red de mujeres que trabajamos en diversos países para hacer lobby en Naciones Unidas y también en la Comunidad Europea contra la pobreza, la explotación de las mujeres y la efecto de las sustancias químicas en la salud de las mujeres, que es una forma de explotación sutil, pero que comentaré brevemente en mi exposición. Cuando empezamos a estudiar si existían diferencias en el enfermar entre hombres y mujeres, la primera sorpresa fue encontrar que no había publicaciones científicas que pusieran de relieve si entre mujeres y hombres había alguna diferencia en cuanto a la clínica, la psicología, problemas sociales o medioambientales. Solo pude explicar en el libro Mujeres Invisibles, que era un libro en cierto modo mal editado por la editorial, pero que tengo la suerte de que Capitán Swing lo ha comprado este año y va a salir en este octubre, para significar que el primer problema, y lo veréis ahora en los datos que tenemos en cuanto a estudiar a la salud de las mujeres, es que nos faltan datos porque muchas de ellas no han sido estudiadas. Los condicionantes de salud son varios, desde la cultura en que estamos inmersos, la cultura machista especialmente, androcéntrica, en que la mujer se considera inferior y, por lo tanto, la manera en que se estudia la biología diferencial, la fisiología, la endocrinología, siempre adolece de matices en este sentido diferencial hacia lo inferior. Las condiciones de trabajo nos están afectando la salud, la discriminación, la doble jornada, el rol de cuidadoras, y ahora, en la época del COVID, hemos visto el rol de mujeres confinadas, cuidadoras de toda la familia y además teniendo que teletrabajar. Con todo esto con unas consecuencias evidentes sobre la salud. Eso tiene consecuencias también sobre la salud mental y también teniendo en cuenta de que los soportes sociales y la corresponsabilidad han sido muy poco estudiadas, incluso en la ciencia, pero es una realidad que en nuestro entorno y en nuestro país hay muy poco soporte social, muy pocas personas que nos puedan ayudar en la vida laboral y en la vida doméstica y muy poco y corresponsabilidad doméstica, pues quien tenga la suerte de compartir familia, que todos ayuden, estupendo, pero no es el modelo más desarrollado. Todo esto tiene consecuencias sobre la salud física y mental y veis en flechas más grandes lo que está pasando con el medio ambiente, porque es otro problema que el COVID durante unos meses nos ha ayudado a
podríamos decir, demostrar que no había contaminación ambiental cuando disminuía la movilidad de coches en las calles, pero a la que hemos vuelto a la normalidad -1, ya habéis visto que la contaminación ha continuado y la contaminación afecta directamente las hormonas de las mujeres y también el sistema nervioso central. Entonces, Rosa Pastor, de vuestra universidad, ahora es profesora emérita, siempre dice, y la cito, ya lo sabe ella muchas veces, que precisamente la construcción simbólica del cuerpo de las mujeres y también de los hombres forma parte de la cultura patriarcal y como nos definimos, tanto como nos definimos en cómo hemos de ser, cómo nos valoramos, qué normas transmitimos, se nos va instalando en la subjetividad y vemos la aberración de discotecas en las que se pueden, podríamos decir, rifar unos pechos nuevos, una forma nueva de ser y todo lo que supondrá la cirugía estética. Ya hay operaciones sobre el cuerpo de las mujeres, las 3 reglas patriarcales, pues naturalizar la diferencia sexual como inferioridad, decir que ser mujer es ser pasiva, débil y sumisa y ser hombre es agresivo, poderoso y dominante, que es una regla patriarcal que les va fatal también a la salud mental de los varones. La fragmentación del cuerpo y de la experiencia, porque el sujeto pues no se ve a sí mismo, la mujer cuando explica su propia historia clínica no se ve a sí misma como una historia, sino que fragmenta de tanto dolor que ha recibido por diversos sitios, fragmenta sus explicaciones en puntos de dolor y no en una historia biográfica que conecte el inicio del proceso que nos viene a pedir en consulta con el final. Y después el pasar a ser objetos de mercado. Y en eso, aunque los hombres también son objetos de mercado, las mujeres son poseídas y manipuladas, controladas y ahora incluso dignificadas por el hecho de que quizá pueden ayudar a otras mujeres, por ejemplo, con los vientres de alquiler, que es una razón que ha tocado el corazón de algunas feministas, pero que creo que con Laura podremos ir reflexionando que eso forma parte de un mercado más sobre el cuerpo. La violencia contra las mujeres se ejerce ya antes de nacer. Faltan más de 100 millones de niñas, es incuantificable los datos, que no han nacido ya por aborto selectivo o feminicidio organizado por ecografía dado en la India especialmente y en China. Bueno, antes las niñas se mataban al nacer, ahora se hace el aborto pues a los 3 meses de embarazo, a la que se ve el sexo del feto que podría haber nacido y no nacerá. Pero creo que la violencia de género, que crece en todo el mundo, hemos de pensar que es una violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y que esta violencia, cuerpo y mente, siempre que pienso en cuerpo y mente, unidos, y después una, podríamos decir, característica desgraciada es que se inician muchos casos de violencia durante el embarazo. Me gustaría hablar con datos todo el rato, pero veréis que hay ratos que no tengo datos y os lo explico. Incremento de violaciones, tipos de violencias. Tipos de violencias, pues el incremento de violaciones y muchas no se denuncian en su mayoría. Cada año se incorporan al mercado del sexo 2 millones de niñas de 5 a 15 años. Y 4 millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas con destino al matrimonio, prostitución o esclavitud en Asia, Europa y Latinoamérica, no solo en países subdesarrollados. Más datos. La mutilación genital, más de 200 millones de niñas han sufrido ablación de clítoris, mayoría antes de los 5 años. Las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de trata, ya que estamos hoy en el día de la trata, y las niñas son casi 3 de cada 4 víctimas de la explotación sexual.
Y más de 15 millones de niñas y adolescentes han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y 9 de cada 10 denuncian abuso sexual, no por un vecino, bueno, por un vecino quizás sí, por su familia, por personas de su entorno personal. Y en datos también tenemos 5.000 asesinatos anuales a manos de familiares para restaurar la honra de la familia para mujeres jóvenes que se han querido tener relaciones con otras personas que no son las que les dice la familia, etcétera, precisamente en Asia Oriental, Meridional y África Septentrional. Pero en nuestro entorno, la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, que ha salido hace un mes, sobre violencia machista, señala que el 57,3% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en España. El 21,5% ha sufrido violencia física y el 13,7% de mujeres han sufrido violencia sexual. ¿Y dónde tenemos datos más escasos? Como veo las agresiones también en la cirugía estética, porque la cirugía estética intenta, con la apariencia de libertad de que la mujer es libre para operarse o no, eso es cierto, pero claro, es libre para operarse o no y ya ha sido, podríamos decir, su mente ya ha sido colonizada por la mirada del otro. Pues la cirugía estética en este momento supone una industria en el Estado español con unas 885 intervenciones diarias. La labioplastia es la última fórmula, que es volver a reconstruir el himen, pero la extirpación del dedo meñique del pie para que quepa en los tacones, en los zapatos de tacón, es la otra intervención más solicitada en este momento en Estados Unidos. En nuestro entorno, el aumento de pechos es la más solicitada. Los malos tratos físicos y psíquicos los acabo de comentar y en este PowerPoint voy poniendo en rojo lo que creo, y tengo algunos datos, que han aumentado durante la pandemia. Y parece ser, por lo que ahora veréis, que han aumentado las agresiones físicas y psíquicas a mujeres que han tenido que vivir confinadas. Las violaciones, las agresiones corporales con nuevas tecnologías reproductivas, los cuerpos borrados, sea por maquillajes, por velo, por burka o por prostitución. Y fijaos qué característica, que hemos cerrado escuelas y no hemos cerrado prostíbulos. Lo dejo a la reflexión del colectivo. Cuerpos enfermos también, cuando han sido violentados por la moda social de estar delgadas, la depresión, y la donación pagada de óvulos. En la donación pagada de óvulos en nuestro entorno somos creo que es el último país de Europa que no tiene control sobre las donaciones. Por lo tanto, es un banco de donaciones en las cuales, pagando a un estudiante, como ha dicho la representante al inicio, pagándoles un dinero, en fin, baratito y además dándoles hormonas para que produzcan más óvulos, algunas estudiantes venden estos óvulos, en teoría los donan, pero no saben a dónde ir a parar, no saben dónde ir a parar, no saben si no hay base de datos sobre este tema y por lo tanto no tenemos garantías de que pueda haber en algún momento y convertidos en embriones, pues algunas donaciones de embriones en las cuales sean hermanos los dos. Es el único país que no lo hace. En todos los otros países europeos esto no pasa así. Y el tema de los vientres de alquiler, que como Laura lo hablará más a fondo, lo dejo para reflexión, pero no sabemos en este momento qué número. A lo mejor Laura lo sabe y lo hablamos después. Pero en todo caso es una aberración plantearlo como una donación altruista cuando nos pensamos que el hecho de que un embrión se geste en otra persona no tiene ninguna relación con la otra persona. Las primeras relaciones del feto con la vida se establecen a través de la madre que porta el embrión y hay contacto endocrinológico de proteínas, incluso el momento del parto lo decide el feto cambiando el número de proteínas adecuadas y a partir de aquí se genera la dinámica de parto. O sea que
hay una relación hormonal, una relación biológica total, una relación afectiva y el feto nota muchas cosas de los que le pasan a la persona que tiene, que es su madre biológica, y esto se ha despreciado, por lo tanto diría que los vientres de alquiler también ponen en crisis los derechos del futuro recién nacido. También ha habido aumento de violencia de género en todos los países del mundo durante la pandemia. En Francia, en Argentina, en el Reino Unido, en Somalia han aumentado las mutilaciones genitales. Que diréis, bueno, ¿y eso por qué? ¿Qué relación tenía? ¿Estaban más en casa y era más fácil poderles hacer la ablación? Y en España hay unas estadísticas de 16 de marzo al 15 de abril con un incremento del 30% de llamadas telefónicas respecto al año anterior y de un 443% de correos electrónicos. Las condiciones de vida y trabajo también han sido malas en tiempos de COVID, porque además de multiplicar el trabajo de las mujeres en casa, la casa se ha convertido en restaurante, escuela, lavandería, sala de juegos y lugar de cuidados, que ya lo era anteriormente. María Ángeles Durán lo explicó muy bien en una entrevista que le hicieron al País. No es raro, por lo tanto, que la sensación de angustia de las mujeres, el incremento de ansiedad y depresión y el incremento de administración de ansiolíticos y antidepresivos en estos momentos sea debido a la situación económica, laboral y de confinamiento que han soportado especialmente las mujeres. También los sesgos de género que han sido siempre y que causan invisibilidad, y algunas me habéis oído hablar de ellos, han persistido en el tiempo del COVID. Solo deciros que naturalmente nadie ha investigado nada diferencial más que los números que ahora diré, sobre si pasaba algo diferente con el virus en mujeres y hombres, y solo se han dado cuenta que había una mortalidad diferente, ¿no? Y todo lo que hemos dicho siempre, de que no se valoran las condiciones de vida y trabajo, de la investigación en mortalidad y morbilidad, de la organización sanitaria, ha persistido. Continúa pasando que toda la investigación básica se hace en ratas macho en lugar de ratas hembra. Mayoritariamente el color azul son las ratas con que se está investigando, por ejemplo, los temas cardiovasculares. ¿Ha cambiado algo en tiempo de COVID? Me preguntaba Berta. ¿Piensa en eso? Bueno, pues por ahora, de cambios en positivo para la visibilidad de la salud, no. La mortalidad diferencial, sabéis, la primera causa de muerte en mujeres es la cardiovascular en todo el mundo, cardiopatía isquémica en todos los países de ingresos altos, medios. Solo en los países de ingreso bajo la insuficiencia respiratoria es ligeramente superior a la cardiovascular. Y, en cambio, como no valoramos que esta es la primera causa de mortalidad, creemos que la mujer estará protegida por sus hormonas del infarto de miocardio. Ya lo vieron en el año 90 dos autores, Ayani y Epstein, y nuestra querida Bernardine Healy, que falleció hace ahora 3 años, cardióloga americana, que fue la que nos dijo vigilad el corazón de las mujeres, y habló del síndrome de Yentl como la enfermedad cardíaca invisible para la medicina. Y nos dejó una frase que nos sirve para ahora. Puede ser triste, pero no sorprendente, que las mujeres hayan sido tratadas demasiado a menudo sin equidad en las relaciones sociales, en la política, en los negocios, en la educación, en la investigación y en la asistencia sanitaria, y en los tiempos de COVID podemos añadir. Aquí, esta es una diapositiva técnica, solo deciros que poco a poco se ha podido considerar el sexo como variable biológica en la investigación biomédica. Han visto, por ejemplo, que las mujeres fumadoras tienen niveles más altos de alteraciones del ADN en el tejido pulmonar, por tanto, más riesgo después de cáncer pulmonar, que a igualdad de exposición, que las mujeres tienen más citocromo que metaboliza los fármacos y tóxicos ambientales de una manera diferente y que a veces los convierte en negativos. Pues pensad que las mujeres durante la pandemia han recibido muchas hidroxicloroquina que tiene una acción directa sobre el espacio QT del corazón, por lo tanto favorece las arritmias. Ha sido una de las razones para abandonar este medicamento como un tratamiento de la pandemia del COVID, porque aceleraba las muertes, sobre todo de mujeres, por arritmia cardíaca.
La mortalidad de mujeres y hombres en hospitales, casos definidos por PCR, ha sido mayor 60% y 40% en mujeres. El único periódico que he visto durante la pandemia que hablaba de las diferencias era El País, que cada día ponía un cuadro de las diferencias de mortalidad. Después, a partir de la desescalada, al parecer hemos vuelto a escalar la invisibilidad. Ya nadie habla de ninguna diferencia en ningún cuadro. Pero solo advierto que la mortalidad que se ha, dijéramos, visibilizado como datos definidos no es la real. Todos sabemos que ha habido mucha mortalidad en residencias sin PCR y en las residencias la mayoría de ingresadas son mujeres. Y también sabemos que la diabetes, por ejemplo, y la enfermedad cardiovascular de predominio en mujeres es un factor de riesgo. Y sabemos que ha habido mayor afectación en salud mental, eso sí, por estudios que se han hecho en diversos lugares de España. La morbilidad y las diferencias nos dicen que hay casos confirmados y sospechosos de COVID, sospechosos quiere decir que no tenemos la demostración, que son superiores en mujeres, pero que no han llegado al proceso de definir como personal afectado. Pero hay una realidad que sí la hemos podido contar, que es el personal sanitario hospitalario. Personal sanitario y hospitalario es de alto riesgo para la enfermedad y el 75% son mujeres. Y los datos de mortalidad en el mundo que han salido la semana pasada nos dicen que hay 7.000 muertes entre personal sanitario en el mundo, las 3/4 partes son mujeres personal sanitario, que pueden ser médicas, enfermeras y administrativas si queréis, pero como están en primera línea son las que tienen más alta mortalidad. Y luego nadie se está preocupando de la salud física y mental del personal sanitario, ¿cómo quedará? Por lo tanto, todos los problemas de morbilidad diferencial que teníamos antes, los tenemos ahora multiplicados por la pandemia. Berta, me dices el tiempo que me queda, si quieres. ¿Me lo puedes decir? Bueno, te quedan unos 5 minutitos. Bien. No lo sé cómo me rectifica. Vale. Entonces, solo deciros que durante la pandemia ha continuado pasando lo mismo. Hay mujeres que no tenían la menstruación, hay mujeres que la tenían mucho, hay mujeres que tenían síndrome premenstrual, hay mujeres que tenían mama fibroquística y hay mujeres que tenían miomas y endometriosis con mucho dolor al tener la menstruación. Lo que ha cambiado es que la atención sanitaria hacia la morbilidad, sea de hombres o de mujeres, pero quien más atiende a primaria es mujeres, porque tienen más patologías crónicas, como las anemias, los seropenias, las enfermedades autoinmunes, etcétera, no han sido estudiadas. Igual que la hipertensión, la diabetes, muchas mujeres y hombres no han ido al centro de primaria, primero porque no podían ir, estaba prohibido que fueran, y mucho peor, muchos no han tenido síntomas de infarto o de accidente vascular y por tener miedo de ir al hospital, pues o han fallecido o se ha desarrollado el ictus de una manera que hubiera podido ser tratada. O sea que tenemos la misma morbilidad que teníamos, pero más invisible todavía. ¿Tenemos efectos tóxicos diferenciales en el tiempo del COVID? Bueno, la mujer siempre es el primer bioacumulador químico de pesticidas, disolventes, derivados de plásticos, hidrocarburos, pero nadie ha pensado que muchos de los productos de limpieza abrasivos y desinfectantes que se han utilizado pueden hacer un daño a mujeres que ya tienen sensibilidad química antes. ¿Alguien piensa en las consecuencias? Les hemos dado, en fin, protección a nuestras mujeres de limpieza que están limpiando 30.000 veces en los hospitales, las salas de espera, etcétera, además de todos los problemas que ya podemos tener en otros campos. Pensad que incluso la lejía a grandes dosis, pero muchos otros productos desinfectantes actúan en el cuerpo de la mujer y del hombre como disruptor endocrino, pero en el caso de la mujer, a largo plazo, producirá alteraciones del ciclo menstrual, más metrorragias, más menopausia tardía o precoz y más, por ejemplo, menarquia precoz, una menstruación antes. O sea,
nos preparamos para estudiar efectos de la pandemia, efectos de nuestras limpiezas en el cuerpo de mujeres y hombres y en el de los niños, porque el efecto de los desinfectantes y pesticidas acaba trabajando en más abortos, más placenta previa, pero altera la parte ginecológica y andrológica de los niños. A los niños les hace pene pequeño o con la uretra en un lado y en otro y testículos más pequeños, y en la mujer hay una relación con el síndrome del ovario poliquístico en la vida mayor. También el cáncer de mama tiene una relación con la exposición química. Y por último, decir que el tema que no cambia y vamos a igual es en el de la medicalización, porque los ciclos vitales de las mujeres ya sabíamos que estaban casi siempre medicalizados: menstrual, la esterilidad, el embarazo, la menopausia, etcétera. Pero incluso la prevención cardiovascular con las estatinas, la prevención del cáncer, pero la salud mental clama al cielo. Y en este momento ya sabemos que se ha multiplicado la administración de ansiolíticos y antidepresivos porque la mujer está teniendo un alto grado de angustia, es consciente de la situación en que estamos y aunque ya sabíamos que se administraban 2 veces más tranquilizantes a mujeres que a hombres y 5 veces más antidepresivos a mujeres y a hombres en toda España, con algunas autonomías más que otros, pero en general de la misma proporción en todas ellas. Y además, estos psicofármacos tienen en cuenta que tienen también diferencias en su metabolismo, tampoco se tienen en cuenta, por lo tanto, no se tiene en cuenta que muchas mujeres que tendrían que dar la mitad de dosis de diazepam, por ejemplo, para tener el mismo efecto que en los hombres, porque la mujer lo metaboliza de otra manera. Por lo tanto, la ciencia de la diferencia continúa faltando. Creo que Londa Chamber, que le disteis un premio aquí en la Universidad de Valencia, es una profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad de Stanford, nos está ayudando a aumentar esta ciencia de la diferencia, pero esta es la que nos falta y incluso en relación con el COVID y sus consecuencias hemos de cambiar la mirada, también adecuar los planes de docencia en género y salud a este tema y adecuar también una mirada sobre los estudios que se hagan en todas las universidades. Carmen, ahora sí que estamos ya llegando al tiempo. Tranquila. La ley orgánica del 2007, del 22 de marzo, nos defiende a las mujeres, porque defiende que podamos hacer investigación de las diferencias y, por lo tanto, cuanto más podamos, que los que no la hagan incumplen la ley. Nada más. Os dejo la revista, Mujeres y Salud, en la que uno de los primeros números que encontraréis ya hablábamos de la donación de óvulos por Leonor Taboada, que siempre ha tenido en cuenta este problema desde hace más de 20 años. Y el número 1 o 2 o 3 de la revista Mujeres y Salud ya habla de la donación de óvulos. Nada más, gracias. Fantástico, Carmen. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. Precisamente de la donación de óvulos y de sus efectos tengo yo aquí apuntado que quiero preguntarte ahora después. Le damos la palabra a Laura Nuño, que seguro que también tiene una visión muy interesante que aportarnos desde su ámbito de conocimiento. Enchufa el micro, Laura, que me parece que lo tienes apagado. ¿Ahora ya? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Nada, te doy las gracias por la presentación. Antes de empezar, quisiera agradecer la iniciativa de la NAO y agradecer la invitación. Saludar a las compañeras que están presentes en esta charla y especialmente, si me lo permitís, a un par de amigas y maestras que he visto conectarse por ahí, como Julia Sevilla o Tere Moya, que las he visto por ahí cómo se iban conectando. Voy a intentar compartir esto, a ver si soy... ¿se ve, verdad? Bueno, no, yo supongo que se ve perfectamente, Laura. Vale, perfecto. Vale. Perdonad un segundito. No, es que ahora no me dejáis parar. Vale. No, va como quiere un poco, así que yo creo...
No sé si he prescindido esto. Vale, no, ahora parece que se ve. Perdonadme. Bueno, el temazo es el uso sexual y reproductivo de las mujeres, probablemente es el gran temazo del patriarcado, que he entendido siempre que somos cuerpos subalternos, y no en vano eso que definimos como derechos sexuales y reproductivos para el caso de las mujeres han sido siempre deberes sexuales y reproductivos. En la medida en que el tema de hoy era pues tanto la prostitución, la explotación sexual como la explotación reproductiva, eso que llamamos vientres de alquiler, he intentado, y tenemos poco tiempo, he intentado agrupar lo que son las narrativas de los discursos que enarbolan la legalización tanto del sistema prostitucional como de la industria gestacional. Ambos, tanto el sistema prostitucional como la industria gestacional, a nadie se le oculta que están en pleno auge. Probablemente, o desde luego esto no es ajeno a 3 nuevos elementos que tenemos. El primero es un incremento de las desigualdades norte-sur, con un incremento brutal de la feminización de la pobreza, con unas fronteras cada vez más infranqueables, que hacen, y en ello entraré luego, y que hacen que las redes de tráfico de personas exploten la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y podemos estar hablando, o podemos hablar de un neocolonialismo sexual y reproductivo que nada tiene que ver con una soberanía real de las mujeres sobre sus cuerpos. El segundo elemento que habría que tener en cuenta para ver por qué estas dos industrias están en auge es un paso, una transformación de las economías de mercado a sociedades de mercado. Eso de lo que permanentemente hablamos del neoliberalismo, ¿no? Claro, el neoliberalismo, a diferencia del capitalismo, que es un modelo económico, el neoliberalismo es no solo un nuevo modelo económico, sino una nueva forma de racionalizar que lo que hace es sublimar el individualismo del libre acuerdo. ¿En qué se basa? Pues en un consumo acrítico donde el precio del dinero parece que libera de cualquier responsabilidad ética o moral y donde además confluye una racionalidad que es la explotación de la naturaleza como parte intrínseca del progreso. En la medida en que las mujeres nos han identificado con la naturaleza, explotar la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres forma parte de esa especie de pseudoprogreso. En un mercado, además, donde se han especializado en crear deseos y satisfacerlos. Por lo tanto, en ambos, tanto en lo que es el sistema prostitucional como en la industria reproductiva, se juntan dos potentísimos enemigos para lo que son los derechos de las mujeres, que es el neoliberalismo y el patriarcado. Se suma, por tanto, esa prerrogativa histórica patriarcal de explotar el cuerpo de las mujeres y explotar el cuerpo de las mujeres como nicho de mercado. En el primero, puedes buscar sexo sin descendencia en el sistema prostitucional, con una especie de imaginario cultural o público de mujeres públicas malas, y eso ya estábamos acostumbradas, por desgracia. Y en la industria gestacional puedes recurrir a ella para buscar descendencia sin sexo. Hay una especie de hipérbole de la generosidad y el altruismo de las mujeres que las dibuja o las representa como mujeres públicas buenas, dadoras de vida, en el caso. Bien, a estos dos elementos se suma un tercero, que es lo que ha permitido que de pronto la industria gestacional esté como está, y los vientres de alquiler o el eufemismo ese de gestación subrogada, que es todos los avances en ingeniería genética que han hecho que han convertido la reproducción casi en un, bueno, casi no, en un nuevo modo de producción. Los defensores tanto del sistema prostitucional como de la industria gestacional utilizan dos argumentos comunes. A ver si soy capaz de pasar. Vale. Dos elementos comunes. La libre elección, el mantra de la libre elección, que por desgracia todas lo conocemos, y la teoría del mal menor. Ahora entraré un poco en ambos. Pero luego hay elementos específicos en el sistema prostitucional y elementos específicos en el de los vientres. En el de la prostitución, ese ya lo tenemos más trabajado, y es lo sexual o la sexualidad como algo libre, como algo innato, como algo natural, y por tanto una posición abolicionista
se tilda de antisexo, como si en la prostitución hubiera sexo para las dos personas. Y el segundo argumento es que es una propuesta transgresora o progresista que defiende los derechos de las que denominan trabajadoras del sexo. Entraré luego en ello. En elementos específicos de los vientres, defender que es una técnica, como si un proceso biológico pudiera ser una técnica y una persona un medio. Eso impugnaría la máxima cantera de que una persona no puede ser nunca un medio. O que discrimina y estigmatiza. Uno, a las personas con infertilidad estructural, es decir, que no pueden tener hijos o hijas o criaturas por sí solas. Que estigmatiza a las gestantes, porque es paternalista, porque las infantiliza, porque es una suerte de machismo que impide su derecho a decidir. Y a los menores, porque desprotege su interés superior. Se le puede privar de tutela parental, se le priva de vida familiar. En los elementos específicos entraré después. Voy a entrar primero en los elementos comunes y así yo creo que podemos ir un poco más rápido. Yo creo que está aquí. Es que lo veo yo mal en mi... Vale. El mantra de la libre elección. Bueno, voy a pasar rápido por él porque yo creo que todas conocemos lo que supone esto de la libre elección, ¿no? Bien, el consentimiento para algunas cuestiones yo creo que es irrelevante. Por ejemplo, para el tema de vientres es absolutamente irrelevante que tú quieras vender un niño, 2 o 3. Pero en cualquier caso, los requisitos éticos para el consentimiento no se dan, porque no existe la libertad, una libertad no mediada por la subordinación, no existe. Ni existe el segundo requisito para que un consentimiento sea real o válido, que es que sea un consentimiento informado. Por ejemplo, las gestantes es imposible que conozcan con antelación los lazos afectivos que van a desarrollar con las criaturas gestadas. Y no en vano es uno de los principales argumentos al que aluden las gestantes arrepentidas que con posterioridad han montado asociaciones como Stop Surrogacy Now. El tema de la libre elección, el tema es que no solo falsea el consentimiento, porque el consentimiento no es tal, sino ni libertad ni es informado, sino que en la medida que individualiza la opresión, en la medida en que individualiza la decisión, es decir, que eres tú la que decides hacer eso libremente, la despolitizas. Y a su vez haces que la víctima sea responsable de su propia opresión, tanto la víctima de prostitución como la víctima de vientres. Y oculta todos los condicionamientos sistémicos alrededor de esa opresión. Es que no me pasa con él, perdonadme, es que no me pasa con él, entonces a lo mejor voy pasando de uno a otro. Bien, la segunda teoría que comparten las posturas defensoras de la prostitución y de los vientres de alquiler. Bueno, pues en la medida en que existe, te dicen, van a la política de hechos consumados, como existe la prostitución y existen los vientres de alquiler, es mejor regular para evitar abusos, lo que vendríamos a llamar la teoría del mal menor. Bueno, en el caso de los vientres, como he puesto ahí, es un contrato nulo, es un contrato ilegal y por tanto no se puede regular algo que es nulo. En el caso de la prostitución, el sistema prostitucional, ya la Comisión del Congreso, en el año 95, avanzaba que un 95% de las mujeres en prostitución eran víctimas de trata. O sea, yo no sé si están hablando en serio de legalizar la trata. Y la prostitución, en cualquier caso, desde hace 6 décadas, el derecho internacional ya vinculaba a prostitución como vulneración de derechos humanos. Y, por tanto, que en serio nos vengan a proponer regular formas más sutiles de vulnerar los derechos humanos, bueno, iba a decir que es una broma, pero desde luego es una afrenta. La apuesta debe ser por luchar contra toda la explotación, contra toda forma de explotación y opresión, no de establecer formas más benignas. En cualquier caso, las experiencias previas de sistemas o países que lo tienen legalizado, Alemania la prostitución, Ucrania los vientres, bueno, cualquiera de las experiencias previas en políticas públicas, lo que nos avanza y lo que deja nítidamente claro es que su legalización lo único que hace es agravar las condiciones de la opresión, no mejora su situación. Bueno, vale, voy a ir mirando el tiempo, vale. Berta, si cuando me queden 5 minutillos me avisas. Te aviso. Vale, perfecto, gracias. Bien, la evolución de la prostitución, voy a hacer un repaso rápido por la evolución de la prostitución y un repaso rápido por la evolución de los vientres.
Bien, la prostitución, dicen, el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Eso lo habremos oído todas. Y encima como argumento. Bueno, probablemente es la prerrogativa más antigua del mundo, pero en cualquier caso, estamos asistiendo a un incremento exponencial de las mujeres en prostitución debido bueno, a lo que avanzada con anterioridad, que hay fronteras cada vez más infranqueables, mayores desigualdades norte-sur y, por tanto, un incremento del tráfico de personas. El tráfico de personas es un delito contra las fronteras, pero no un delito contra los derechos humanos. Y hay mafias que se aprovechan de la clandestinidad que da la situación de tráfico para practicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que son trata de mujeres fundamentalmente. En cuanto a los argumentos, que se suman a lo de la teoría del mal menor y a la teoría al mantra de la libre elección, en el caso de la prostitución, de la legalización de la prostitución, hay dos argumentos que nos los estamos encontrando en cada esquina. Uno, que ya avanzaba con anterioridad, la sexualidad, la sexualización de las mujeres o lo sexual como algo innato, natural y bueno en principio. Si hay sexo es algo bueno y por tanto si te opones a ello eres antisexo, eres una carca, bueno, en fin. Claro, el problema es que la sexualidad y el sexo hay un componente relacional, no en vano hablamos de relaciones sexuales y quizás no está de más analizar si esas relaciones están, o sea, si en esas relaciones hay relaciones de poder o mandatos de género. Y si es así, habrá que politizar la sexualidad, porque entonces no es tan libre. Habrá que politizarla. Eso no supone tener una posición antisexo, sino evidenciar si la libertad sexual de la que hablan es tan libre como parece, si conduce a relaciones igualitarias. Por ejemplo, una sexualidad patriarcal, la pornografía, la prostitución, una sexualidad patriarcal que erotiza el sometimiento, que glamuriza el sometimiento, que normaliza el sometimiento de las mujeres, no parece ser, desde luego, unas relaciones sexuales tan sanas como parecen que nos las presentan, o tan libres. Es que he saltado, tengo un lío, perdonadme, tengo un lío con esto, si no sigo sin bueno, lo que... Vale. El segundo argumento, o el cuarto si sumamos los dos previos, es que en defensa de su legalización se autoproclaman como representantes de las trabajadoras del sexo. Lo habréis visto en muchísimas ocasiones. Claro, pero no está representado el colectivo mayoritario, que son las víctimas de trata. Y es más, es bastante habitual cierto negacionismo, como lo vemos en el caso de la violencia de género, respecto a la presencia de la trata en la prostitución. De hecho, no en vano, la ley, bueno, supongo que todas sabéis que en el año 2002 se reguló en Alemania una ley para el trabajo sexual. ¿Qué ha supuesto esto? Convertir a los proxenetas en reputados empresarios del sexo. ¿Ellas cómo están? Bueno, pues para empezar, nuevamente el mantra. El mantra de que sí van a dar de alta todas como trabajadoras del sexo o trabajadoras sexuales, pues no es cierto, porque se ha dado de alta solo un 0,01% de todas las mujeres que estaban registradas más o menos en Alemania. Es cierto que hay sindicatos y estos otros los argumentos que a veces ponen encima de la mesa, sindicatos que defiendan pues, sus condiciones laborales. Ya, pero es que los sindicatos que existen ya, paradójicamente, no han tenido ningún conflicto laboral, ninguno, con la patronal del sexo. Los burdeles deben ser paraísos laborales donde nadie reclama ninguna mejora laboral. Y ojo, la tasa de mortalidad de las mujeres prostituidas es 40 veces superior a la media. Es decir, son sindicatos muy peculiares. No se conoce una huelga, una reclamación. Es decir, son sindicatos, en fin, por llamarlos sindicatos. ¿Me deja pasar o no? Es que no me deja pasar. Así que, bueno, voy a ir viendo por dónde... No te preocupes, te escuchamos. ¿Dónde va cayendo esto y ya está? En cualquier caso, y en ello repararé también en el tema de los vientres, yo creo que, bueno, conviene siempre tener debates sosegados. Y en un debate sosegado, digamos que es buen aliado o buena aliada ir viendo qué ha ido pasando en aquellos lugares donde se ha legalizado tanto la prostitución como los vientres. ¿Qué perfil tienen las mujeres? ¿Qué ha pasado con sus condiciones laborales? ¿Qué ocurre si legalizas?
Y las experiencias, por ejemplo, en el caso del sistema prostitucional, la experiencia en Alemania es que ha precarizado sustancialmente sus condiciones laborales, ha abaratado precios, ha incrementado el número de mujeres en prostitución y la propia Fiscalía alemana ha alertado en sucesivas ocasiones que es incapaz de perseguir la trata con fines de explotación sexual. Bueno, incluso iba a decir sofisticado, pero no me parece el término, ha diversificado las prácticas que piden los clientes, porque los clientes, o los puteros, los clientes se aburren de determinadas prácticas y la última moda es sexo con mujeres en avanzado estado de gestación. Laura, ahora sí que estamos a 5 minutos. Vale, pues entonces voy a saltar directamente a la industria gestacional, que creo que está aquí. Vale, bueno, me quedo en esta y de aquí al final. En España el contrato es nulo, pero no es ilegal, es decir, es nulo el contrato, pero no se puede perseguir de oficio. Y no en vano tenemos las ferias, que son públicas, se anuncia por todas partes, famosos que venden en portadas o que venden en las televisiones que han comprado 1, 2, 3, 4 o 5 hijos. Es habitual que lo compren de 2 en 2 porque abarata, perdonadme el término, la unidad. Es más barato comprar de 2 en 2 que de 1 en 1. Pero claro, imaginaros la repercusión que tiene sobre la gestante. No es lo mismo un embarazo múltiple que un embarazo solo de una criatura. En cuanto a los datos, bueno, hay un baile. La industria del gestacional se caracteriza por la opacidad, ¿de acuerdo? En todos los sentidos. Y los datos bailan. Según los datos oficiales del Registro Civil de Consulados, desde el año 2010 al 16 ha habido casi 1.000 niños. Sin embargo, las asociaciones que defienden su regulación incrementan este número, probablemente porque quieren presionar con el número de criaturas diciendo que es una demanda social. En cuanto a las propuestas, y voy a cerrar aquí y os doy una... Ay, no sé ahora qué contaros. Bueno, vale, voy a cerrar con estas tablas. He analizado lo que son las 2 propuestas que hay para la gestación altruista. Claro, altruista digamos que rebaja el componente ético de vender criaturas sin más a demanda, eligiendo la raza, el sexo, el número, y entonces la propuesta es la de altruistas. Y hay las 3 que hay encima de la mesa en el Estado español, son las de la Sociedad Española de Fertilidad, la Asociación por la Gestación Subrogada y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tenéis aquí 3 diapositivas que voy a pasar rápido porque luego se quedará grabado, de los requisitos que establecen para las gestantes, veis la cantidad de requisitos, ¿verdad? Los requisitos que establecen para los comitentes que llaman, para los clientes, y en el caso de la propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, los requisitos comparados. Como vais a ver, es obsceno. Estos son los requisitos de los comitentes. Voy a pasar a la de Ciudadanos, ¿de acuerdo? Como se va a quedar grabado lo veis porque casi no tengo tiempo. Solo cabría calificar de obsceno que a la persona que va a ser tutor o tutora legal de un menor no se le pidan apenas requisitos, bueno, en algunas no se les pide ni edad mínima, ni edad máxima, nada, y que a las gestantes se les pida buen estado de salud, sin antecedentes penales, pero a los comitentes no, a los clientes no, sin antecedentes de depresión, desórdenes psíquicos, sin antecedentes de abuso de alcohol y drogas, pero a los clientes, a los comitentes no. Esta es la propuesta que hay encima de la mesa. Bien, y termino. Bueno, estará en defensa de su legalización, perdonadme que voy como a matacaballo, que es, bueno, lo que ya os contaba antes, y si acaso lo de la pandemia lo hablo luego. Cierro con esto si queréis, y así no me Muy bien. enrollo Muchas mucho gracias, más. Laura. Vale, pues yo creo que a las 2 se os han quedado muchas cosas en el tintero, es evidente. Entonces vamos a empezar el debate. Yo tengo aquí alguna preguntita pensada. También van a participar las personas que nos están escuchando desde sus casas a través del chat. Entonces, deja de compartir pantalla, Espera, Laura. a ver cómo lo hago. ¿Cierro aquí? Vale, perfecto, sí, ya. Y entonces ya estamos todas y podemos vernos un poco más las caras. Yo tenía una reflexión inicial para las dos y una pregunta para Carmen, luego otra para Laura. Es un poco como, después de escucharos, ¿no? Subyace esa idea fundamental para sostener la explotación de las mujeres de la disociación entre el ser de la mujer, que no sé muy bien lo que es, y su cuerpo.
¿no? O sea, porque si no se produjera, si no nos sostuviéramos sobre esa disociación, ni las prácticas de los vientres, ni las prácticas de la prostitución, ni las prácticas de la donación de óvulos nos parecerían aceptables, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me interesa mucho que Carmen nos cuente, que yo creo que no ha abundado en su intervención, que es cuáles son las consecuencias físicas que tiene para las mujeres de todas estas prácticas. La que puede parecer como más inocua puede ser la donación de óvulos, ¿no? Perdonad, ¿podéis apagar el micro las personas que no estáis hablando y así no se cuela? Perfecto. La práctica que puede ser como más inocua, ¿no?, que a nuestras estudiantes le puede ser como más inocua, es la donación de óvulos. Entonces, va acompañada de otra serie de técnicas también, y a mí me gustaría, Carmen, que nos explicaras qué consecuencias tiene para la donante esa práctica. De acuerdo. Mira, la primera consecuencia, el primer problema es la ignorancia de lo que van a hacer. Para mí, te voy a explicar como la psicológica primero y la biológica también. Primero, la reflexión sobre lo que van a hacer no se hace ni se promueve. O sea que ellas van a donar porque hay un intercambio económico y les minimizan los efectos secundarios. Si solo dan una vez, pues dan y les estimulan para la donación, lo mismo que estimulan a una mujer que quiere quedar embarazada y que quiere tener embriones en conserva. Eso quiere decir que le darán unas dosis altas de hormona luteinizante, etcétera, que una sola vez tendría unas consecuencias poco, en fin, que alterarían poco su vida posterior. 7 veces, por ejemplo, ya incluso se dice en una mujer, ya 6, 7 veces pueden producir más tendencia al cáncer de ovario en años posteriores. Para decir una cosa que se tendría que explicar a estas chicas y decírselo en el consentimiento informado, porque tendría que haber un consentimiento informado. Y luego, la tercera cosa que creo importante es que se entiendan la dimensión de lo que van a hacer, porque luego algunas se han arrepentido y no es retroactivo, porque han firmado un contrato de donación. O sea, no pueden arrepentirse y decir, ahora retiro estos óvulos. Tienen una manera de contratar estas mujeres que no pueden retirarse. Y entonces viene un tema psicológico, que cuando alguna se ha dado cuenta de lo que ha hecho y que quisiera haber retirado estos óvulos, pero ya no los puede retirar, pues empieza un duelo porque ha dado un trocito de su vida por 200 euros. Y habrá algún hijo suyo biológico corriendo por el mundo que ella ni lo sabrá ni lo podrá conectar. Y luego ya viene el tema de derecho, que Laura lo dirá mejor, y el tema del derecho de los niños a conocer el origen biológico de sus padres. Y este es un derecho que ha ido creciendo a lo largo del mundo. Hace 20 años o 30 yo ya me imagino que en otros países no se podía saber, pero ahora se tiene que saber. O sea, los hijos tienen derecho a saber el origen biológico. También nos ha ido muy bien en temas médicos, porque si no sabes el origen biológico, las enfermedades congénitas no se pueden detectar. Y si se suman 2 alelos que son congénitamente productores de celiaquía o de otras cosas, pues bueno, eso ya genera. Por tanto, este es otro tema, que es el derecho del niño a saber Pero las donantes de óvulos pues tienen estos riesgos, el riesgo de cambios en su ciclo y a la larga de cáncer de ovario. Sí, Laura, querías decir algo. Vale, sí, no, claro, el tema con el cuerpo de las mujeres es que las mujeres llevamos siglos de historia siendo objetos. Y entonces todavía en la construcción cultural, en el imaginario cultural, es aceptable que sigamos siendo objetos. Los hombres son sujetos. Nadie se le ocurría plantear, por eso el tráfico de órganos cuenta con la repulsa generalizada. ¿Qué es lo que no cuenta con la repulsa generalizada? Cuando se trata de mujeres, porque llevamos con siglos de historia y de tradición
donde hemos sido consideradas objetos. Y todavía en la cultura subyace cierta permisividad a un asunto que decimos, bueno, son mujeres. ¿Por qué no sus óvulos? ¿Por qué no que gesten? ¿Por qué no la prostitución? En el caso de los hombres sería impensable. Y respecto a la cuestión que apuntaba Carmen, evidentemente atenta contra el interés superior del menor, porque no puede conocer sus orígenes, que es un derecho reconocido en convenios internacionales, pero es que además tampoco cuenta con la tutela internacional o con la tutela que contaría en el caso de las adopciones internacionales, que en nuestro país se ha reducido a la quinta parte. Porque, ¿qué hacen? Optan por comprar niños. Y además atenta contra su interés superior, y el Tribunal Supremo tiene varias sentencias en este sentido, porque mercantilizar un niño o una niña atenta contra su dignidad, porque se convierte un ser humano en mercancía. Llevamos un siglo, bueno, en algunos países todavía existe la esclavitud, hemos conseguido que sea deleznable, reprobable desde todos los puntos de vista vender seres humanos, y yo creo que no estamos ahora como para volver a abrir la puerta a esto, ¿no? Y el Tribunal Supremo en esto se ha pronunciado en varias ocasiones, que mercantilizar un ser humano es atentar, supone atentar contra su dignidad. Tengo aquí en el chat una pregunta dirigida a Laura, que ¿cuáles son las estrategias que consideras en el camino para que las mujeres en situación de prostitución puedan dejar de ejercerla en términos de políticas públicas? O sea, yo creo que a todas nos queda claro que una cosa es condenar la institución prostitucional y otra cosa es cómo ayudamos, cómo colaboramos y cómo podemos hacer que esas mujeres que están en esa situación encuentren caminos. Bueno, para empezar, dejarles camino y no dejarles ese camino como único. Es decir, uno, ley abolicionista, pues como tiene el Estado francés. ¿Qué ocurre? El Estado francés aprueba una ley abolicionista y ¿qué hacen los proxenetas franceses? Se van a las fronteras. ¿Cómo está Cataluña? Primero, ley abolicionista, que persiga el proxenetismo, que persiga a los clientes, a los puteros. Es decir, vulnerar los derechos humanos no es un ocio. Trasladar el estigma de la mujer en prostitución a los puteros y a los proxenetas. Todo el mundo conoce ese insulto, hijo de, hija de. Lo que no puede ser es que el estigma esté en la víctima. Entonces, políticas públicas de acompañamiento, políticas públicas, desde luego una ley abolicionista que contemple la penalización de los clientes y proxenetas, la penalización de los anuncios de prostitución. No se puede anunciar alcohol, no se puede anunciar tabaco y sí se puede anunciar prostitución en plena pandemia, los prostíbulos abiertos. Y esto es muy normal. O sea, todo el ocio cancelado, menos ese ocio patriarcal por excelencia. Y luego hacer programas de acompañamiento. Por ejemplo, en el tema de tráfico y trata, tenemos un problema porque cuando identifican a mujeres víctimas de tráfico y víctimas de trata, normalmente la intervención policial, pero porque está mal diseñado, o sea, que no responsabilizo en concreto a nadie, identifican el delito contra la frontera, es decir, que han entrado ilegalmente, y no el delito de trata, porque ellas no, lógicamente no se fían de la policía y no cantan, hablando en argot. Y las vuelven a mandar a su país. Cuando las vuelven a mandar a su país, ¿en manos de quién las ponen? De sus proxenetas. Es decir, ver el problema desde un punto de vista global. Puede ser una ley abolicionista, trasladar el estigma, porque desde luego regular o legalizar la prostitución, por las experiencias previas que tenemos, lo único que hace es empeorar sus condiciones y blanquear a los proxenetas y facilitar la vida a los puteros. Es difícil seguir el chat porque llegan muchas preguntas, pero una que tengo aquí que acaba de llegar, que bueno, yo creo que tu postura ha quedado clarísima, Laura, con lo cual había otra por aquí que tenía que ver con esto y ya la voy a dar por respondida. Y hay una pregunta que dice, ¿equiparáis la gestación subrogada, vientres de alquiler, con la donación de óvulos? No sé si he entendido bien la cuestión. Yo diría que hay puntos en común y puntos que no son en común, ¿no? Podríamos abrir ese debate, parece interesante. Sí, a ver, no es lo mismo porque en el caso de la donación de óvulos
la donante, que es la que da el óvulo, se separa totalmente del proceso de gestación. No tiene que ver. No tiene que ver, no conoce en España, no conoce qué pasará con esta donación, no ha dado consentimiento para que se conozca su origen, que, claro, me vinieron a hacer una entrevista a la televisión francesa, quedaron alucinados de que en España no tuviéramos este control, porque, claro, entonces dicen, claro, entonces hay muy pocas donantes en Francia, claro, porque la donante puede donar una o dos veces, pero no más, porque si no, ya tiene muchos óvulos en marcha y por lo tanto pueden haber hermanos que no se conocerían. Y entonces eso en Francia está prohibido. Y venían, claro, muchas mujeres francesas venían a quedarse embarazadas aquí con nuevas tecnologías reproductivas para que la donación del embrión se hiciera aquí. Bueno, en este sentido, la donación yo no lo equipararía. En el caso del vientre de alquiler, hay otro problema, es que la implicación de la madre de alquiler en la gestación es una implicación en que pone su cuerpo, en que pone en riesgo su cuerpo. No veas lo que has dicho ahora de los gemelos, Laura, que eso no lo sabía, que encima compraban de 2 en 2. Entonces, es mucho más riesgo de rotura uterina, de complicaciones, de eclampsia, de tal. Y después hay este desconocimiento del niño, del derecho a saber quién le dio parte de su vida, porque se da la vida en el embarazo. La vida es, y claro, la implicación de la persona que da este consentimiento para poder hacer, casi siempre son mujeres muy pobres en la India y en los países en que se da, y claro que están alimentando a su familia con lo que les pagan en este caso, pero bueno, nadie se hace rico con el vientre de alquiler, o sea que realmente, y luego siempre digo, y la implicación, porque había una figura aquí en España, como en castellano no me sale cómo debe ser la figura, las lactantes, no, en catalán es la vida, pero la persona que podía alimentar porque le sobraba leche, había esta figura, pero esta figura, solo el amamantamiento, daba unos de comunicación con el niño, y muchos niños hablan, esta es mi madre y esta es mi madre lactante, porque se alquilaba las casas ricas, las señoras no querían dar el pecho para no informarse, pero se crea una relación, y a mí esta relación creo que la han abolido pensando que gestar era una probeta, o sea que la mujer era tan objeto que es una probeta, le pones allí un óvulo, ella no le das de comer y ella ya gesta. No, aquí se implica todos los tejidos, las hormonas de la madre, etc. Y por tanto es diferente que la donación de óvulos. Ahora, el vientre de alquiler también tiene un límite de vientres, pueden hacerlo 2, 3 veces, algunas lo han hecho 4 veces y 5, poniendo en riesgo sus vidas. Esto también depende de la pobreza y de lo que han explotado. Y otro tema, como tú muy bien dices, Laura, es el altruismo. Ahora me ha gustado mucho lo que me has puesto de las condiciones. O sea, el que quiere tener hijo puede ser enólico, puede fumar, puede tener todas, ¿no? Porque no le exigen nada, que pague. A la gestante le exigen otras cosas. Bueno, me ha parecido muy interesante para poder seguir estos debates. Laura, tú tenías algo que comentar al respecto. Estoy de acuerdo con Carmen, evidentemente con Carmen no es lo mismo. Sí es cierto que es el mismo negocio, porque de hecho en vientres de alquiler la práctica habitual es que para que la gestante no reclame derechos sobre el nacido o la nacida, se le implante un óvulo de otra mujer, entre las cuestiones por baratacostes, porque además es un mercado muy racista y quieren óvulos caucásicos, y las gestantes son más baratas las mujeres pobres de la India, que esto es otra aberración, que son mujeres indias pariendo a niños blancos. Bueno, son cosas diferentes, pero es el mismo negocio, y el relato, el discurso viene a ser un poco el mismo, el de Dona Vida, porque los carteles de nuestras universidades están llenas de carteles de Dona Vida para el tema de óvulos,
y todo el discurso que rodea a las mujeres al tema de la gestación comercial, igualmente ese donavida, ese altruista y donavida. O sea que el relato se comparten, el negocio lo comparten, pero son prácticas diferentes. Son prácticas diferentes que se sustentan sobre un simbólico similar, que es el de la mujer al servicio del deseo de los otros. Eso es lo que para mí, como psicóloga social, tienen en común. Es decir, se trata de cómo visualizamos a las mujeres al servicio de la comunidad, al servicio de los deseos de los otros, y no visualizamos, ¿no?, a los varones en esa misma posición, ¿no? Es decir, prácticas diferentes con repercusiones diferentes y con estructuras simbólicas comunes, ¿no? En el caso de los vientres, perdona, en el caso de los vientres, además, es normalmente al servicio además de la familia, o sea, es un plus de la plusvalía genérica. El dinero que reciben por ese embarazo, por ejemplo, en la India tiene que autorizar el padre o el marido, en Estados Unidos igual. El dinero además que perciben es un plus de la plusvalía genérica porque viene a revertir sobre la economía familiar. En Estados Unidos es para que estudien los hijos, que las universidades son carísimas, o las hijas. En la India es para comprar una casa, una operación, pero es además sobre los otros y nuevamente sobre la familia. Sí, efectivamente. No está un abrigo de piel. Hay una noticia hoy que conecta con varias preguntas que hay aquí sobre el tema de la prostitución. Por ejemplo, yo no sé si os habéis enterado, pero a mí me ha llegado una alarma en el móvil que decía que la ministra de Igualdad, Irene Montero, anuncia el cierre de los prostíbulos y se propone acabar con la impunidad de la industria proxeneta. O sea, este argumento de la terciariedad, que nunca lo pronunciaré bien, pero que tú lo explicas muy bien también, Laura. Y luego hay por aquí varias preguntas que tienen que ver con la valoración que haces respecto a pues, la política que está en estos momentos desarrollando el Gobierno en esta materia. No las quiero eludir para que no me digan que soy proministra de Igualdad. Así que, ¿qué opinión te merece a ti esta noticia y qué opinión te merece a ti la política que se está haciendo desde el Ministerio en relación a la prostitución? Que penalicen la tercería locativa, es decir, el que se lucre de la prostitución ajena, me parece una buena noticia. Lo que fue un fracaso fue la reforma del Código Penal en 2015, que ponía unas condiciones para penalizar a los proxenetas dificilísimas de cumplir, porque habla de vulnerabilidad, una cosa muy subjetiva, es decir, cómo defines la vulnerabilidad, habla de condiciones gravosas, que son condiciones gravosas, que te obligan a estar con 10, con 20 es muy gravoso, es a partir de 25, es decir, lo dejaba en tierra de nadie. Entonces, hombre, obviamente la tercería locativa tiene que estar penalizada. Es el proxenetismo y es lucrarte con la prostitución ajena. Y es una buena noticia que volvamos más allá, volvamos para atrás. Y respecto a las políticas del Gobierno, a mí me gustaría ver más rapidez. A mí me gustaría ver más rapidez. Porque es que una legislatura son 4 años. El último medio año ya estamos. Me gustaría ver más rapidez. Me pasa siempre con el tema de los derechos de las mujeres, que me parece que es que hay 2 velocidades y 2 prioridades, que cuando la derecha o quien sea, que no son muy favorables a las políticas de igualdad, llegan a una institución pública con capacidad de gobierno, tienen más rapidez en acordaros del aborto. Según llegó Gallardón y cogió la cartera, anunció en ese mismo momento la derogación de la ley del aborto. Y bueno, a veces parece que desde aquellas posiciones muy preocupadas con la igualdad, parece que tienen menos prisa, ¿no? O sea, que tienen más prisa unos que otros. Perdón. Carmen. Sí, solo añadir que, y estoy de acuerdo con lo de la rapidez, que a mí me ha llamado la atención en estos últimos años, y primero lo intenté anotar y después no he podido, que la batalla contra la trata, que hoy estamos en el Día de la Trata, la batalla contra la trata de blancas, que la está haciendo muy bien, yo creo que la está haciendo bien la policía. No sé si es que la está haciendo, porque hay casi una redada diaria. Y entonces me gustaría saber
¿qué pasa al final de las redadas? O sea, me gustaría seguir estas redadas. No sé, una periodista amiga que nos ayude. A ver, al final, ¿no? Igual ya lo eres, pero a ver, estás en otro tema. O sea, se hace la redada, se desenmascara la red. A estas mujeres se las ayuda. Bueno, tienen alguna posibilidad de tener pues un trabajo o algo que pudieran reemprender, o sea, reorganizar lo que llamábamos el acompañamiento, pero la lucha contra la trata se está haciendo, porque además es una lucha contra las mafias. Son mafias que tratan con mujeres y tratan con narcotráfico y tratan con todo lo tratable y contra y favorecen la drogadicción. Entonces, no sé, a mí me gustaría incluso que hiciéramos como más propaganda de lo que se está haciendo y que pudiésemos saber el seguimiento de estos grupos, que no se vuelvan a formar en otro campo, porque si el 95% de la prostitución son proxenetismo y son un negocio, pues vamos a deshacer estos negocios, ¿no? Esto sería como, porque esto ya está permitido, esto ya es ley, ¿no? Ya se tiene que, o sea, todo el que negocie con el cuerpo de otra persona y tal, ya está en la ley. Pues ¿por qué no hacemos? Incluso creo que las feministas tendríamos que hacer propaganda de cuando se deshace una trata más, pero que no se vuelva a hacer al día siguiente con cambio de nombre. Eso es lo que me preocupa. En el chat están insistiendo en las medidas positivas, en saber si hay experiencias en otros países europeos destinados, y con eso quizás podríamos terminar con el tema de la prostitución, pero me preguntan si tenemos información sobre experiencias de medidas no punitivas, sino de medidas positivas que puedan incidir en la línea que estaba comentando Carmen. Laura. Bueno, hay experiencias en Noruega, en Islandia, en Francia, en Suecia de legislaciones abolicionistas. Bueno, lo que pasa es que una legislación, si te saltas la legislación, va acompañado siempre de medidas punitivas. No sé qué miedo tenemos a que, pues si eres un proxeneta, pues como si no pagas impuestos. Y desde luego hay que empezar a hablar de los puteros. O sea, el centro de atención en violencia de género no puede ser las mujeres sin hablar de una asesinada y un asesino, una mujer víctima de prostitución y no sé cuántos puteros. Es que el centro de atención tiene que volver sobre ellos, porque si no al final el estigma lo volvemos a cargar las mujeres. Y yo, desde luego, medidas punitivas, pues como en toda legislación hay medidas punitivas. Si te saltas un semáforo en rojo, si no pagas tus impuestos y si explotas, te lucras de la explotación sexual ajena. Sí, a mí me da la sensación que la pregunta no cuestionaba las medidas punitivas, que las aceptaba, pero que planteaba la necesidad de otro tipo de actuaciones. De hecho, fíjate, aquí hay una pregunta que dice a Carmen, como sanitaria, ¿qué podríamos hacer las sanitarias, desde la atención sanitaria, para disminuir las desigualdades en salud de las mujeres en prostitución? A mí me ha parecido siempre realmente difícil, ¿no? En una situación como esta, pero quizás tú tienes... Bueno, yo lo tuve que trabajar en mis tiempos de diputada. Tuvimos un debate sobre la prostitución en el Parlamento de Cataluña y también sobre este tema, sobre el de la salud. Sobre este de la salud se apoyaban un poco las que apoyaban el considerar las trabajadoras sexuales, porque decían, si tienen un carnet, las podremos atender mejor. Pero aquí yo debatí, oye, son ciudadanas, son ciudadanas, si tienen la nacionalidad de aquí, pues son ciudadanas de aquí. Si son emigrantes, pues con los derechos que tiene un emigrante a la salud, que son todos los que ahora estamos ofreciendo. Por tanto, lo que sí permitía las sanitarias, lo que sí permitía es un acercamiento al ser humano. Y el acercamiento al ser humano, sea para tratar una enfermedad venérea, que tienen muchas, o sea para tratarles cualquier otro tema de salud, porque también tienen anemias y problemas con la menstruación, o sea, porque al acercamiento permitía plantear la posibilidad de cambios, porque a las políticas públicas que referías, yo me miré las que utilizaban en países como Dinamarca, otros países, y había a las mujeres que querían marcharse del camino prostitución, se les ofrecía ayudas.
pero no ayudas de te paso un sueldo, no es lo mismo que la violencia de género, sino ayudas de, bueno, pues te reciclamos para poder hacer otro trabajo, o sea, realmente ella trabaja en esto porque no podía, menos las 5 que dicen que son privilegiadas y que lo hacen por gusto, en general las mujeres lo hacen porque no han tenido otra solución. Entonces, la política pública ha de ofrecer otro camino. Me enseñaron muchas cosas las monjas seglares que trabajan en los barrios chinos. Me enseñaron mucho, sabían mucho de mujeres prostituidas y sabían también de su sufrimiento y de que como las mujeres que han recibido, son mujeres que han recibido violencia, como la violencia de las que las pegan en casa. Y a estas mujeres no las puedes cambiar de golpe. Tienes que trabajar su proceso y entre el proceso y que les puedas ofrecer una posibilidad de enseñanza, un piso tutelado que pudiesen ir y no tuviesen que pagar y no vivir. Y si tenían hijos, no digamos, que los hijos en este caso casi siempre el proxeneta la perseguía con los hijos como rehén, y en este caso lo que ofrecía la parte pública, la asistenta social, etcétera, son algunos pisos tutelados que dirigían estas monjas y que permitían que estas mujeres que habían decidido dar el paso de marcharse de este tema. Para poder dejar sin prostitutas hay que quitar la materia prima, que son estas mujeres que no han tenido otra solución o han venido, bueno, y no digamos las que vienen de Nigeria, que les hacen unas vudú, etcétera, para tenerlas ligadas a la prostitución y a sus hijos. Les dicen que les matarán a su familia allí. O sea que hay todo un proceso que hay que seguir, como las mujeres maltratadas. Yo me lo planteo como ellas. Y las sanitarias, que ya sabemos bastante de ayudar a mujeres que reciben malos tratos físicos y psíquicos, pues las podemos ayudar en este campo. Pero luego la parte social tiene que tener preparado unos caminos para que puedan aprender otro oficio, aprender otra situación y cuidar de los hijos de otra manera. Hay aquí una reflexión de Amparo Mañez que me parece que es interesante compartir porque somos expertas en disociación, ¿no? O sea, el patriarcado es experto en disociar las cosas para que las mujeres sigamos donde estamos, ¿no? O sea, se disocia el cuerpo de eso que se supone que somos, y la reflexión de Carmen va también un poco en la línea de cómo se disocia la prostitución de la trata. Es decir, se piensa que la prostitución es una cosa y la trata otra cosa, ¿no? Y dice Carmen, dice Amparo, la prostitución es la causa de la trata con fines de explotación sensual. Abolir la prostitución es el único enfoque viable para acabar con esa gravísima vulneración de los derechos humanos. En realidad es que cuando la he leído digo, otra disociación, ¿no? O sea, están todo el tiempo intentando que disociemos para no ver las cosas con claridad. Hay una pregunta que voy a leer tal cual, que dice Isabel Núñez, Laura, me gustaría que nos explicaras la relación que se establece, en tu opinión, entre el deseo, la necesidad y los derechos desde la ética neoliberal. Vale. Respecto a lo anterior, totalmente de acuerdo. Sin trata no había prostitución, sin prostitución no había trata. Si quieres acabar con la trata, acaba con la prostitución. La prostitución se alimenta de trata. O sea que totalmente de acuerdo. Deseos, necesidades y derechos. Bueno, defíneme necesidad. Yo creo que tener sexo con una persona por precio no es una necesidad y tener una criatura no es una necesidad. Salvo que el mercado de crear deseos te venda eso como una necesidad porque tienes dinero para pagarlo. O sea, que quito en medio ya de la tríada la necesidad. Es decir, no son necesidades. Necesidad es un techo, comer, que servicios sexuales o tener una criatura no es una necesidad. Puede ser un deseo muy intenso, con el que puedes empatizar. Entre deseo y derecho, ya, bueno, claro, es que el mercado neoliberal, el sistema, claro, se ha especializado en crear deseos y satisfacerlos para el que tiene suficiente dinero en el bolsillo. Pero es que el derecho tiene que regular las relaciones de convivencia, el bien común, los derechos humanos, la dignidad de las personas, la dignidad como un atributo indisponible, que no digas, bueno, como yo soy pobre, renuncio a mi dignidad. No, unas normas de convivencia.
unas normas de convivencia que pues, no pueden estar en los deseos de cada cual, sobre todo si los deseos están en el mercado, porque entonces es que estamos haciendo una sociedad completamente desestructurada, sin valores, sin marco ético, sin normas de convivencia. No sé si he contestado. Claro, yo creo que la reflexión, que propone esta pregunta es algo que tú has trabajado en tus libros y por eso te la dirige Isabel, que tiene que ver con esa facilidad que la ética neoliberal tiene de presentar deseos como derechos. Y ya, entonces, pero es que ética neoliberal a mí me parece una contradicción en sí misma. O sea, muy bien. Ética neoliberal me parece que es que... Bueno, vamos a decir el pensamiento neoliberal tiene esa facilidad y a veces, oye, hasta yo tengo que reflexionar un poco para darme cuenta de cuál es el mecanismo, ¿no? Es decir, parece que la satisfacción de todos nuestros deseos se convierten rápidamente en un derecho y como además se concibe el mercado como ese espacio para regular los derechos, que esa es otra, ¿no? Parece que el mercado tiene capacidad para regular los derechos, perdone, pero no. Los derechos se regulan por otra vía, ¿no? O sea, quiero decir, ahí tenemos un debate complejo que en realidad está en la base de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, o sea, los derechos no se pueden poner en el mercado para que entren en ese juego, ¿no? Los deseos. En el mercado no hay derechos. En el mercado ¿Cómo? no hay derechos. En el mercado no hay derechos. Pues está el derecho del consumidor. Pero el mercado es, tú tienes dinero, compras, no porque tengas derecho, porque tienes dinero. Claro. El mercado no regula derechos. No lo ha regulado nunca. Claro, claro. Y además te añado otro matiz, Berta. El matiz del derecho, de lo que desean los que dicen que quieren tener el bien de alquiler. Es curioso porque les dices, bueno, pues puedes adoptar un niño o puedes hacer otra cosa, puedes hacer obras de caridad para la UNICEF porque quieres aumentar. No, quiero un hijo propio. Entonces es cuando el propio, es el tener un hijo que es tuyo. ¿Tuyo para qué? No, porque le doy mi espermatozoide. Esto ha pasado, mirad el ejemplo de Bosé y su pareja. Podéis ver un ejemplo de cuatro hijos subrogados, el que es mío y el que es tuyo, y el que yo hago igual, que por cierto casi eran clonados la foto que vi del Bosé con sus dos niños con las gafas de sol, me horroricé por esta idea del propio, porque es cuando entran, que eso vamos a trabajar incluso con muchos padres y madres que se creen que los hijos son propios, no que hacen hijos para que sean libres y seres humanos, no, propios y que sean míos y que hagan lo que yo digo y que vistan como yo quiero. Bueno, pues aquí tenemos otro problema psicológico grave, porque para los niños, para el derecho de estos niños, porque a estos niños los hacen para que sean propios de aquella persona, O sea que es una razón, como lo dices muy bien, Laura, tú en términos ¿no? Como dices, los derechos, como has dicho, de los niños, ¿no? No, les llamas de la persona creada, bueno, pues tiene unos derechos. Pues es el derecho a ser libre, porque es que este niño no será libre si este padre lo ha hecho como hijo propio para que reproduzca sus genes. Esto va para la clonación. Pero por eso está muy bien que el mercado tiene dinero. Y los derechos son de los seres humanos, que al revés, tenemos que escaparnos de ser objeto de mercado. Pero ya he dicho que la regla del patriarcado es tener a los seres humanos como objetos de mercado para ser manipulados y controlados. Y en este caso es para hijos propios. La cuestión es que fíjate, aunque eso sea una tendencia general, esta idea de que los deseos se venden como derechos, ¿no? Y se transmite y sea una tendencia general, pero oye, qué casualidad que somos las mujeres las que mayoritariamente en ese catálogo de deseos convertidos en derechos ponemos el cuerpo. Es decir, ¿hasta qué punto se puede reivindicar como un derecho algo que está por encima del derecho de las mujeres como colectivo? Es decir, es un poco como lo del tráfico de órganos y el trabajo esclavo que Laura me comentaba cuando estábamos preparando este debate. ¿Hasta qué punto consentimos
que ese proceso recaiga sobre todo un grupo humano, especialmente, que somos nosotras. Bueno, yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que las mujeres llevamos tantos siglos siendo objeto, con nuestras capacidades sexuales y reproductivas enajenadas, utilizadas, expropiadas, que digamos que todavía subyace cierta permisividad social a que esto sea así. Si fuera la de los hombres, probablemente en la aberración que supone saltaría con mayor contundencia. Es decir, hemos conseguido ser sujetos de derecho, ¿no? Pero estamos todavía recién llegadas y todavía eso es objeto de negociación. Objeto de negociación. Efectivamente. Me vais a decir que soy la voz de Amparo Mañez, pero es que acaba de decir por aquí, dice, a la libertad sexual de las mujeres responde el patriarcado con más pornografía y prostitución y a la libertad reproductiva con los vientres de alquiler. Y la verdad es que tiene toda la razón, ¿no? Porque es como que conquistamos una libertad y enseguida surge un producto que de alguna manera, aprovechándose de esa conquista, pretende de alguna manera someternos o esclavizarnos. Sí, a la libertad. Fíjate, al tema de la maternidad, no me ha dado tiempo a comentarlo antes, pero no, un minutín. La maternidad histórica típica era la maternidad extensiva. Cuantos más hijos o más hijas, mejor, y eso te hacía una madre de familia como. Bueno, de hecho, el no tener criaturas era motivo de divorcio en muchas culturas, que la mujer no tuviera criaturas. Y ahora resulta que el patriarcado nos vende dos tipos de maternidad completamente contradictorias. La maternidad con apego, de las 8 Bs, y la gestación con desapego. Y nos lo meten en el mismo paquete y nos lo intenta vender sin contradicción ninguna. Porque a las nuevas fórmulas de maternidad tenemos la del apego, que es lo más importante es ser buena madre, y bueno, y es lo prioritario que tienes que tener en tu vida, con renuncia a todo lo demás, las 8Bs, la maternidad con apego. Y te venden el mismo paquete y en el mismo tiempo histórico la gestación con desapego. Es que, claro, el juego, o sea, las trampas, porque son dos fórmulas nuevas. Efectivamente. Dice, la verdad es que yo siempre que reflexionamos sobre esto, pienso en una cosa que ahora Tere Moya, con una intervención que hace aquí, me da pie, ¿no? Porque yo siempre pienso en ese eslogan que nos despertó a todas, nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Que el día 28 es el día también de la lucha por el aborto y que era una toma de conciencia sobre que nuestra reproducción era nuestra y nosotras decidíamos. Y entonces dice Tere Moya, el cuerpo de las mujeres siempre como materia prima privada de capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Y es que tiene que ver con esto, ¿no? Es eso. O sea, nosotras, parece que estas cosas que discutimos ahora no tengan que ver con el nosotras parimos, nosotras decidimos de los años 70-80 y tienen muchísimo que ver. Sí. Claro. Claro, de hecho, mira, perdón, como te estoy viendo solo aquí, si la paternidad fuera un derecho, como algunos dicen, intentando defender los vientres de alquiler, el derecho al aborto, para abortar una mujer necesitaría el aval del varón procreador. Efectivamente. Necesitaría que el varón procreador te permitiera vulnerarle un derecho a una supuesta paternidad. O sea, tenéis lo mismo. Efectivamente. Después añadir una cosa, que cuando decíamos nosotras parimos, nosotras decidimos, bueno, lo decíamos en genérico y global, pero luego tenés la verdad de la vida, ¿no? Y es que hay muchas mujeres que paren sin poder decidir nada. Es que decir que a veces, bueno, pues ya nos lo han criticado, las que sean a las... Sí, pero Carmen, es que yo creo que lo que estábamos diciendo era que nos empoderábamos de nuestro propio cuerpo. Claro, claro que sí. Y para muchas mujeres no han tenido ninguna oportunidad de empoderarse de su propio cuerpo, ninguna. Y por eso digo que hemos de encontrar soluciones para todas las que no han podido tenerlas, ¿no? O sea que y en este sentido, hablar de eso como libertad es el escarnio. A mí me parece muy en este tema, cuando se metieron en el berenjenal los ciudadanos, que yo creo que no sé si se han retirado de la idea, porque
No sé si, como han cambiado de muchas ideas cuando estaba en Rivera, pero ahora no creo que digan lo mismo, porque es que no se aguanta por ningún sitio. O sea. Sí, a ver, yo he introducido esto en Nosotros Feministas Decimos porque creo que una de las cosas que nos pasa a los feminismos en estos momentos es que necesitamos reconectar con muchos principios básicos, ¿no? De nuestra manera de tenernos en lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Y parece que hay una habilidad para fragmentar las luchas. Es decir, no es fácil conectar distintas realidades, o por lo menos yo cuando hablo con mis alumnas nos cuesta conectar unas luchas con otras, y en el fondo es la misma lucha. Claro, la segunda regla del patriarcado, fragmentar. Fragmentar el cuerpo y fragmentar las luchas. Fragmentar, quien divide, gana. Entonces, si intentamos entender que es la misma lucha y que en todas, eso nos puede dar más fuerza para poder decir la verdad, ganar y no dejar que se hagan leyes que no son... Vaya, que no son de recibo, porque incluso la portuguesa de los vientres de alquiler, que era más para personas altruistas y tal, al final ya no es vigente, o sea que, pero bueno, son cosas que hemos de emprender en función de los derechos de muchas mujeres a poder decidir sobre su propio cuerpo, que sí que lo tienen, pero que muchas no lo han podido ejercer. Quería comentar, porque veo que hay algunas participantes en el debate que levantan la mano, porque tenemos una metodología para levantar la mano, pero que en este debate las preguntas se han de escribir en el chat, porque sí, porque desde el principio la organización lo ha estimado así. Y entonces aquellas personas que quieran decir algo, por favor que no levanten la mano, sino que escriban la pregunta en el chat y yo la leeré. Bueno, aquí tenemos también una aportación de otra compañera que dice, Maribel, dice, da la impresión de estar en el medievo, por más que nos cambien en el escenario, nos creamos que estamos en el siglo XXI. Pues la verdad es que sí, a veces tenemos esa sensación, nos sorprende, ¿no?, la capacidad que tiene. ¿Tú te lo esperabas esto, Carmen o Laura? ¿Os esperabais que estaríamos luchando ahora contra los vientres de alquiler? ¿Os esperabais que estaríamos luchando contra el... Con la prostitución esperaba que algún día nos tendríamos que enfrentar. Con lo de los vientres de alquiler realmente no había pensado que pudiésemos llegar a este punto de sofisticación y de esclavitud de cuerpo de otras mujeres. Esto no lo había pensado cuando estudiaba medicina, El tema de la donación de óvulos ya empezó a salir en aquel momento, pero bueno, batallas de este tipo vamos a tener que emprender en todos los campos, porque aquí todo el mundo, como decía bien Laura, como es un campo abonado de poder, la relación de poder le sale fácil. La mujer es inferior por naturaleza y ellos son los poderosos. Entonces, ellos y ellas, porque le sale también el ramalazo a algunas mujeres que han aceptado el rol de poder y que consideran una cosa que tú decías bien, ¿no? Las malas y las buenas. Las del vientre son las buenas y las malas son las prostitutas. Y ninguna de las dos son malas ni buenas. Aquí tenemos un complejo problema y, bueno, no nos lo esperábamos, pero tenemos que estar preparados para muchas cosas y para mucho futuro. Hombre, a ver, había películas, El Matrix era una película, Y Matrix marcó una época, y allí las probetas parían, Eso era otro momento, ahora ya hemos retrocedido de esta mirada, pero bueno, hemos de estar siempre atentos porque el tema de hasta qué punto nos afecta las diferencias, lo que intentaba decir en mi discurso, es que si incluso en ciencia no tenemos en cuenta las diferencias y todavía no las tenemos en cuenta, todavía en lo que nos explican en la facultad cómo funciona el electrocardiograma es diferente entre mujeres y hombres y todavía no lo tenemos en cuenta, estamos atentando contra la vida de muchas mujeres, no solo contra las prostitutas también son mujeres, pero contra todas las demás, y eso cuesta mucho de entender.
O sea, no ha habido manera de que la ciencia empiece. Sí que ha habido manera, porque ya he puesto el ejemplo de las que son pioneras, pero son pioneras, todavía en la vida cotidiana, en las clases de la Facultad de Medicina, todo esto, de eso no hablamos. Hay aquí una pregunta que dice, ¿qué impresión tenéis de cómo es percibida la prostitución entre la gente joven, especialmente entre las chicas jóvenes? Esa es una pregunta de Cloti y Borra, y luego voy a lanzar un par más y ya tendremos que ir cerrando. Esa es una pregunta importante también. ¿Contestamos ahora? Sí, sí. Yo creo, fíjate, mi experiencia y lo que yo veo de la militancia o de las aulas, pues yo creo que las mujeres más jóvenes lo tienen más claro respecto a la prostitución, que es un atentado contra los derechos humanos y que es violencia de género, y están posicionadas más en contra. Te hablo de mi experiencia, como no tengo una encuesta al lado, pero lo que yo veo tanto en la militancia, en el movimiento feminista como en las aulas, es que lo tienen mucho más claro que cuando empezamos a decir esto de que la prostitución no estaba del todo bien, que te encontrabas de todo. Pues eso, antisexo, mojigata, y ahora ellas lo tienen mucho más claro, creo, pero es solo mi experiencia. Hay una reflexión aquí de Consuelo de Bon que dice: el derecho de las mujeres al disfrute de la sexualidad exige de los varones heterosexuales conocer y favorecer la satisfacción de las mujeres. La prostitución les permite su disfrute y su vanagloria sin más evaluación que su cartera. Por eso... Este es lo que yo diría, además de lo que dice Laura. O sea, yo también he notado, y no tengo encuestas, de que las chicas jóvenes tienen una posición muy clara sobre la prostitución, pero en los varones no, Los varones la están aceptando. Los varones están aceptando y la están deseando. Porque precisamente como su enseñanza sexual es la pornografía y como están aprendiendo desde los 11, 12, 13 años y las relaciones de pornografía, que son relaciones de poder, en todas, menos en alguna película que ha hecho alguna feminista, en general las relaciones pornográficas generan el placer, lo siente el hombre y la mujer casi le duele, pero acepta gozosa que ser penetrada analmente, porque parece ser que esto es lo que le gusta al varón. Eso es y eso los varones están apoyándolo. O sea, los chicos jóvenes, este tema no está claro y si lo hacen pagando, pues piensan, lo que les pasa, clarísimo, es que no tienen dinero. Y entonces establecen relaciones con sus chicas que se parecen a las pornográficas y que se parecen a las relaciones de poder. Y ya es otro tema, que no es el de hoy, pero es la relación de amo a dominada que algunas chicas aceptan para no perder al varón, que es más o menos lo que ha pasado desde hace siglos en las relaciones amorosas de diverso tipo. O sea, bueno, la pornografía también ha cambiado mucho las relaciones sexuales, pero en el caso de los varones lo aceptan bastante. Voy a hacer aquí otra pregunta y con esta pregunta creo que vamos a tener que cerrar porque si no nos apagarán las pantallas. Dice Alba: quería preguntarle a Carme en qué consiste la depresión de género, que anteriormente lo había mencionado en su explicación, pero creo que no ha profundizado mucho. Pues Alba te pregunta sobre la depresión de género. Bueno, yo me he referido en un momento a la depresión de género cuando he hablado de los estereotipos sobre la anorexia y la bulimia. Salía al lado en la diapositiva. Muy bien captado, para que lo haya captado porque la he sacado súper rápida. Pero me refería a la relación que se establece cuando hay estereotipos marcados en una sociedad, en una clase, y la conducta de la persona que las acepta, estos estereotipos, la hacen caer en depresión. Esto nos está pasando en las anoréxicas, cuando los varones explicaban, cuando los que tienen clase, porque digo clase porque pasa mucho en las escuelas, bueno, eso en el fondo ahora le llaman bullying, porque en el bullying también hay agresiones, pero hay agresiones verbales que no se veían antes y que están agrediendo a unas chicas jóvenes que entonces modifican su conducta alimentaria, por ejemplo, a través de lo que les han dicho, que es igual, si les han dicho gordas, o flacas o lo que sea, o sin pechos, o que no tienes nada para ser mujer, es igual, hay
miles de agresiones verbales que si las internalizas y crees que es así, acabas con una opresión por un estereotipo de género. Me refería a esta explicación. Interesante. Pues yo creo que tenemos que ir cerrando porque si no nos cerrarán las pantallas. Aquí hay mucha gente felicitándonos por la jornada y dándos a vosotras las gracias. En nombre de la Unidad de Igualdad yo también quería daros las gracias por esta tarde tan interesante, pediros que sigáis trabajando, que sigáis publicando y que vengáis de vez en cuando a contarnos todas esas cosas que hacéis. Así que, en fin, muchas gracias. Ya sabéis que esto está grabado y que podemos verlo más adelante en el canal de la Unidad. Pues nada, gracias a todos. Adiós. Chao. Chao, chao. Yo no sé si hay alguien que tiene que clausurar o no, pero en fin, si hay alguien que tiene que clausurar, me lo decís. Nada, veo que no, creo que me dan el papel de clausura, así que nada, muchas gracias y hasta pronto a todas. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. En las calles chao. y en las pantallas. Chao. Adiós.